La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy tenemos un tema muy complejo que he venido compartiendo, he venido hablando en algunas consejerías, en algunas citas, pero que Dios ha colocado en mi corazón hoy compartirles a ustedes, los oyentes. Quiero que usted me acompañe, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Mateo, capítulo 12, versículo 22. Este tema sé que es muy necesario aprender, es muy necesario estudiar. Y lo vamos a hacer a manera de estudio, que usted pueda entenderlo, que usted pueda comprenderlo y que a su vez usted también pueda enseñarlo a otras personas. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, 22. El título dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Está en la versión Reina Valera, que es la versión que siempre utilizo, Reina Valera 1960. Versículo 22. Entonces fue traído a él, hablando al Señor, le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Voy a ir despacio, vuelvo y le digo, mi idea con esto es que usted aprenda, que a usted le quede claro el concepto. Lo primero que yo noto aquí es que le traen a él, la Biblia dice, un endemoniado, y se hace la salvedad y se hace la claridad que esta persona estaba poseída. Recuerde que el demonio o los demonios les gusta habitar en seres humanos, porque a través de un ser humano él puede hacerle daño a otra persona. De hecho, los demonios, vemos en la Biblia el pasaje de el endemoniado gadareno. Los demonios, cuando salen de este hombre, que eran miles de demonios, le piden al Señor permiso para entrar en un hato de cerdos. Sin embargo, aunque la Biblia registra que los demonios entran en los cerdos, el estado ideal de los demonios no es vivir en animales, sino vivir en seres humanos. ¿Para qué vivir en animales si pueden vivir en personas? De hecho, le quiero contar que en la Biblia también registra cómo un demonio se va de una persona, posiblemente es expulsado de esa persona, y él extraña ese lugar y dice: volveré a mi casa de donde salí. O sea que él ve al ser humano como una casa. Y aquí, hablando de sanidades, esta enfermedad que tenía esta persona, dice que estaba ciego y, para rematar, estaba mudo, estaba siendo víctima de un demonio, de uno o de varios demonios. Así que se lo traen al Señor, este está endemoniado y la palabra dice que el Señor le sana de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y es tremendo esto. Cómo un demonio o cómo varios demonios pueden producir en un ser humano ceguera, quitarle la visión, pero también quitarle el habla. Qué tremendo y qué poderoso es esto. Los demonios tienen la capacidad de enfermar a las personas. Recuerde que una enfermedad tiene varias fuentes. Primero, un pecado. El pecado produce, la paga del pecado, muerte.
Segundo, una maldición generacional o una enfermedad heredada. Tercero, cuando no cuido mi cuerpo, no me alimento bien, rompo las leyes que Dios hizo naturales para conservar este cuerpo saludable. Cuarto, una influencia demoníaca. En este caso yo veo cómo es un demonio el que está atormentando a esa persona, el que le ha quitado el habla, el que le ha quitado la visión, pero interviene el Señor Jesús y el Señor Jesús sana a esta persona haciéndole libre. Ahora, esto es tremendo milagro. Y dice el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Recuerde que en la genealogía del Señor Jesús, él no era hijo directamente de David, porque David había sido generaciones atrás. Recuerde que cuando estudiamos la genealogía del Señor Jesús, se divide en 3 grupos de 14 generaciones. Y recuerde que en esas generaciones estaba el rey David. Pero la gente lo relacionaba con David por su genealogía, pero sobre todo porque sabían que el Mesías que iba a llegar sería descendiente o sería del linaje de David. Y la gente estaba atónita, la gente estaba en shock, la gente estaba sorprendida al ver tremendo milagro. Yo estaría igual. Al ver una persona ciega, una persona invidente, una persona que no puede ver, pero que no solo no puede ver, sino que tampoco puede hablar, recobrar sus sentidos. Pero a continuación entran unos personajes bastante molestos. Los fariseos. Aunque los fariseos para nosotros en este momento tenemos un concepto de gente falsa, de gente de apariencia, de gente que no cumplía lo que predicaba, en su momento los fariseos eran gente respetable y gente honorable. Y los fariseos, que eran a una autoridad espiritual, entran en escena, no para darle gloria a Dios, no para decir verdaderamente este hombre es el hijo de David, el que esperamos, no para bendecir, no para exaltar, sino para cuestionar. Lo primero que quiero decirle es que los fariseos eran gente que creían que tenían autoridad para cuestionarlo todo. Escúcheme por favor. Tenga mucho cuidado en lo que usted cuestiona. Tenga mucho cuidado en lo que usted juzga. Tenga mucho cuidado porque podemos lanzar un juicio de manera equivocada y meternos en tremendo lío delante del Señor. Versículo 24. Mas los fariseos, al oír esto, decían: Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos despacio. Realmente, ellos reconocen que sí hubo una liberación. Ellos reconocen que un demonio que oprimía a ese hombre fue echado de ese hombre. Y entonces ellos no niegan esa parte, pero niegan la veracidad de los hechos al no atribuirle al Espíritu Santo, sino atribuirle a Belcebú. Belcebú es uno de los nombres que se le da a Satanás, que realmente significa príncipe de las moscas. Entonces ellos vienen y dicen: este no está echando fuera demonios por Dios, sino por el accionar de Satanás y de Belcebú en él. Versículo 25. Ahora, ellos dicen esto porque a ellos no les conviene que el Señor Jesús coja fama, coja prestigio, coja poder, porque tienen miedo, porque el fariseo siempre atacará lo que es de Dios. Al fariseo no le gusta que la gente salga de la ceguera espiritual. Al fariseo no le conviene. Al fariseo le gusta la religión porque la religión mantiene esclava a las personas. La religión le ha hecho más daño a la humanidad que el mismo satanismo o que el mismo ateísmo. Porque de todas maneras el ateo o el satánico sabe que está haciendo mal, pero el religioso cree que está haciendo bien y creyendo que está haciendo bien se perderá. Así que ellos atacan al Señor Jesús y le ponen un rótulo espantoso. Al Hijo de Dios le dicen que no es hijo y le dicen que viene de parte de las tinieblas y de parte de Belcebú. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué sabía el Señor?
los pensamientos. El Señor conoce las intenciones. Entonces Él sabe qué está detrás de lo que ellos están hablando. Y escúcheme con atenta nota, por favor. ¿Sabe una cosa? Nuestras palabras revelan nuestro corazón, y en nuestro corazón están precisamente nuestros pensamientos. El Señor, al escucharlos hablar, aprendió qué estaban ellos realmente pensando y maquinando en su corazón. Entonces el Señor les dice esto: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, Él no está preguntando, Él está dando una norma. Él está diciendo: todo reino dividido será ¿qué? Dividido. Esto es un principio. Esta es una regla de oro. Todo lo que está dividido será destruido. Ahora escúcheme. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Y toda ciudad y toda casa dividida contra sí misma, o sea, enfrentada contra ella misma, no permanecerá. Me llama muchísimo la atención ver lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, en este mes de octubre, en este año. Me sorprende ver cómo hay marchas, hay protestas en España. Vemos Chile, por ejemplo. Chile está convulsionado. Vemos lo que está pasando con las elecciones de Evo Morales en Bolivia. Vimos lo que ocurrió hace poco en Ecuador. Ecuador colapsó, marchas, muertes, saqueos, vandalismo, protestas. Bueno, una cosa loca. Cuando Satanás logra dividir desde una casa hasta una nación, la destruye. La destruye. Así que el Señor le recuerda a ellos, no les está preguntando, les está diciendo: hay un principio, que todo lo que está dividido se destruye. Pero después les formula una pregunta y le dice: ¿y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, él primero les da la regla de oro, la división. Recuerde que cuando Dios vio la torre de Babel y Dios supo que esta gente no se iba a detener en la construcción de esa torre, los dividió. Dios también utiliza este principio. Entonces, ¿qué hizo Dios con la torre de Babel? Los dividió. ¿Cómo los dividió? Que cada uno hablara una lengua diferente. O sea que la división hizo que la torre se parara. Cada uno comenzó a hablar en una lengua y no se pudieron volver a comunicar y no se volvieron a conectar, no volvieron a conectarse, no pudieron hacerlo. Así que Dios mismo ha utilizado la división, pero Satanás también. Pero el Señor Jesús les dice: mira, esto es un principio de reino. Ahora pues, si yo por Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo hasta el día de hoy permanece su reino? Otra verdad de oro que el Señor dice. Le quiero contar esto. ¿Es tan complicado poner de acuerdo a 2, 3 pastores para hacer algo? Le quiero decir que el reino de la luz, que debería estar unido, está dividido. Le quiero contar que poner de acuerdo a unos hermanos para algo es tan complejo. Y le quiero decir que con tristeza es más fácil poner de acuerdo a 3 brujos que a 3 pastores. Es más fácil poner de acuerdo a 5 satanistas que a 5 cristianos. ¿Sabe? El reino de las tinieblas está más unido que el reino de la luz. Se lo demuestro bíblicamente. Allí mismo, sin saltarnos de donde estamos hablando, allí mismo en Mateo, capítulo 12, el mismo capítulo 12, el Señor Jesús más adelante vuelve y habla de este principio y lo reafirma diciendo en el versículo 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Mire la unidad, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que en él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasó cuando el espíritu lo sacaron? Fue y buscó ayuda. El espíritu perdió, fracasó en su misión, fue y buscó ayuda. ¿Y qué hicieron los otros demonios? Vamos a ayudarlo. Pero cuando un cristiano cae, va y busca ayuda y vienen 7 hermanos a ayudarlo, no viene nadie. Somos el único ejército que se alegra cuando uno de nuestros soldados cae.
Entonces el Señor enseña, dice, perdona un momento. Yo no puedo si yo vengo de parte de Satanás, no podría echar fuera a Satanás porque el reino de las tinieblas no está dividido. Ahora, versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Aquí entramos en la parte complicada del tema. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué razón uno echa fuera a los demonios? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces él dice, si yo por el Espíritu de Dios, y está reconociendo una vez más algo, la unidad. Recuerde que el Señor Jesús, antes de irse, la mayor recomendación a los discípulos no fue que tuvieran poder, sino que estuvieran unidos, que fueran uno, así como el Padre y Él son uno, así como Él y el Espíritu Santo son uno. Así el Señor enfatizó una y otra vez en la unidad. Y aquí Él está reconociendo que Él no echa fuera a los demonios por Él, sino por el poder del Espíritu Santo. Ahora dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Cuando a nosotros nos preguntan por qué cuando hacemos guerra espiritual atamos los demonios, está la respuesta. Aquí dice que antes de quitarle los bienes al hombre fuerte, y él está teniendo una conversación donde está hablando de demonios. Esta es una conversación de demonios. Esta es una conversación del poder de Dios, el poder de las tinieblas. Y aquí él dice, antes de saquear al hombre fuerte, hay primero que atarle, hay que amarrarlo, hay que atarlo. Y entonces podremos saquear su casa. Dice el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Otra ley. Este es uno de los versículos más llenos de principios de oro de la Biblia. Dice el Señor Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Escúcheme por favor. El tema de los matices grises en Dios no existen. Con Dios o somos blanco o somos negro. Con Dios estamos fríos o estamos calientes. Con Dios esos términos medios no sirven con el Señor. Y el Señor pone una regla y dice, miren, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia. Es una regla de oro. O estamos con Dios o no estamos. O amamos a Dios o amamos el mundo. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. O tenemos luz o tenemos oscuridad. Pero no podemos tener una mezcla. No puede haber una mezcla. Entonces el Señor les dice a ellos, miren, ustedes están equivocados. Y les quiero decir que lo que acaba de ocurrir por el Espíritu Santo. Y les quiero decir que ustedes no están conmigo, pero sí están contra mí. Ahora, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Dice, todo pecado y toda blasfemia de los hombres será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Pero qué es blasfemia? Vamos a ver qué dice el significado de blasfemar. Blasfemar es cuando una persona que no ha perdido todavía la fe se alza contra Dios a decir cosas que no debería decir. O sea, lo hace, no es que haya perdido la fe, no es que haya caído en un nivel de ateísmo. No, tiene fe, pero tiene fe para alzarse contra Dios. Para un judío blasfemar es sinónimo de escupir el rostro de alguien, escupirle en la cara. La palabra blasfemia viene del griego, que se escribe blaptein y que significa injuriar,
y viene de otra palabra que se escribe feme, que significa reputación. O sea que la raíz, etimológicamente hablando, blasfemia significa palabra ofensiva, injuriosa, palabra de escarnio que se hace contra la majestad divina de Dios. Sabe que la palabra blasfemia también puede definirse como una irreverencia desafiante. ¿Qué es blasfemar? Una irreverencia desafiante. Cuando ellos le dicen que él tiene un espíritu inmundo y que por el diablo ha echado a ese demonio, ellos comenzaron ¿a qué? A blasfemar. Sabe que cuando una persona blasfema, también se puede aplicar a pecados como maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. La blasfemia también es atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a Él. Se lo voy a repetir. Blasfemar es un término que se puede aplicar a pecados como maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. Pero también la blasfemia es atribuir a Dios algún mal o negarle algún bien que deberíamos atribuirle. En este caso particular, la blasfemia que estamos leyendo aquí es porque los fariseos, habiendo tenido suficientes pruebas irrefutables de que el Señor Jesús estaba obrando milagros por el poder del Espíritu Santo, afirmaron todo lo contrario. Afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por un demonio llamado Belcebú y que era por Belcebú que estaba echando fuera a los demonios. Este término de blasfemar es delicado. ¿Sabe? Lo que el Señor le irrita y lo que al Señor le parece realmente imperdonable es que ellos hayan asumido una ceguera voluntaria para no creer en Dios. La persona que blasfema es una persona que voluntariamente ha tomado una ceguera, la ha adoptado y no quiere creer nada más. Recuerde que blasfemar es ofender. Blasfemar es palabra ofensiva, injuriosa, una palabra de escarnio, una palabra de ofensa contra la majestad de Dios. Es la blasfemia, también es una persona que se alza contra Dios, aunque no haya perdido su fe, se levanta porque todavía cree en Él, se levanta para hablar de Él, para ofenderlo. Ahora, el Señor dice algo preocupante. ¿Qué dice el Señor Jesús en el versículo 32? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. La gente que habla contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa ni en este siglo, ni en el venidero? Nunca. Ahora, cuando la gente hablaron de ese milagro, en realidad no estaban hablando del Señor Jesús. En realidad estaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es donde uno entra en una crisis, ¿no? Y aquí es donde uno se angustia, uno dice, Dios mío, entonces ¿será que yo he blasfemado? ¿Será que yo ya he blasfemado, entonces me voy a perder? No, escúcheme. Una de las características de una persona blasfema es que su corazón sufre unos cambios y sufre unas transiciones. Primero, su corazón se va endureciendo, número 1. Segundo, su corazón se va entenebreciendo, se llena de oscuridad, número 2. Y tercer paso, su corazón se llena de blasfemia. Son 3 pasos. Una persona no llega a blasfemar de la noche a la mañana. Una persona no se vuelve un blasfemo de la noche a la mañana. Es un proceso. Ahora, recuerde que los fariseos, primero, su corazón se había ¿qué? Endurecido. Y segundo, su corazón se había ¿qué? Entenebrecido. Por eso
los fariseos con un corazón endurecido y entenebrecido llegan a convertirse en ¿qué? En blasfemos. De hecho, estos que dijeron que por Belcebú el Señor había echado fuera demonios, según lo que acabamos de leer, se perdieron, porque este pecado nunca les será perdonado. No les será perdonado. Entonces, esta gente no llegaron a esa conclusión de la noche a la mañana. Recuerde lo que es una blasfemia, por favor. Ojalá usted estuviera notando. El término blasfemia se define generalmente como una irreverencia desafiante contra Dios. Gente irreverente. Ahora, una persona irreverente, ¿cómo es? Soberbia, altiva, orgullosa, que cree que puede cuestionar a Dios. De hecho, cuando el diablo viene a donde Dios con el tema de Job, el diablo le propone a Dios tocar a Job y le dice: y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Por favor, allí colóquele una cinta a lo que estamos leyendo en Mateo. Por favor, no quiero que lo vaya a embolatar. Y acompáñeme por favor al libro de Job para que entendamos un poco más. Job capítulo 1 versículo 13. Y un día aconteció que... leámoslo desde antes, por favor. Desde el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él, a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Mire la propuesta de Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Hacia dónde quería llevar Satanás a Job? A blasfemar. Por eso cuando la mujer de Job le dice: maldice a Dios y muérete, lo que en realidad la mujer le estaba incitando a su marido era: blasfema contra Dios, blasfema, porque la blasfemia es una irreverencia desafiante. Es maldecir a Dios o decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. Recuerde que la blasfemia también es atribuir algún mal a Dios o negarle algún bien que deberíamos reconocerle a Él. Por eso cuando la mujer le dice: maldice a Dios y muérete, Job le dice en el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. El tema de Job era blasfemar. Volvamos a Mateo. Entonces esta gente irreverente, orgullosa, altiva, entenebrecida, estaba blasfemando. Versículo 33. ¿Usted quiere saber cómo está su estado espiritual? Aquí viene otra regla. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Escúcheme. Si usted es un buen árbol, usted nunca blasfemará. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando habla del fruto aquí, está hablando de las palabras. Una persona, para llegar a blasfemar, es una persona que se acostumbra a criticar, es una persona que se acostumbra a renegar, es una persona que se acostumbra a murmurar, es una persona que se acostumbra a maldecir, y cuando reúne estos requisitos, será una persona que fácilmente podrá ¿qué? Blasfemar. Se lo voy a repetir. Una persona que se acostumbra a criticar, una persona que se acostumbra a renegar, una persona que se acostumbra a murmurar, una persona que se acostumbra a maldecir, fácilmente será una persona que ¿qué? Que un día podrá blasfemar. El Señor dijo: si usted es un buen árbol, de su boca nunca saldrá una blasfemia. Versículo 34. Ahora, ¿cómo se refiere el Señor Jesús a estos que era una eminencia religiosa? Generación de víboras. Y les dice esto que es bien tremendo. ¿Cómo podéis
hablar lo bueno siendo malos? O sea, mire lo que les está diciendo. Si ustedes son malos, ustedes son un mal árbol, ustedes son blasfemos, ¿cómo pueden hablar lo bueno? Y luego le dice esto, muy fuerte lo que les dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere conocer a una persona? Escúchela hablar. ¿Sabe una cosa? Sin desviarnos de Mateo, vaya por favor rápidamente a Juan, al capítulo 6, al versículo 63. El Señor Jesús aquí nos enseña otra regla de oro sobre las palabras. Dice el versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu, yo tengo en mí una batalla entre el Espíritu y la carne. El Espíritu es el que da vida, pero la carne nada aprovecha. Ahora mire lo que él dice. Las palabras que yo os he hablado son dos cosas. Son espíritu y son ¿qué? Son vida. Escúcheme. Esto le va a servir a usted toda su vida. Las palabras son espíritu. Pero las palabras también pueden ser vida o pueden ser ¿qué? Muerte. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escúcheme, cuando yo hablo, yo estoy impartiendo algo. Yo puedo impartir dos cosas. El Señor Jesús dijo de sus palabras, mis palabras son espíritu y mis palabras son ¿qué? Vida. Por eso cuando usted habla con una persona, esa persona te está impartiendo algo. Esa persona te puede impartir vida o te puede impartir ¿qué? Muerte. Usted a veces habla con una persona y queda usted cargado, se siente mal, se siente agotado, te impartió muerte. Las palabras tienen un poder para crear o para destruir. Las palabras pueden ser vida o las palabras pueden ser muerte. Y aquí el Señor a los fariseos les está diciendo, ustedes son malos, ¿cómo pretenden hablar buenas cosas? Porque de la abundancia de sus corazones es que habla su boca. Usted quiere conocer a una persona, tómese el tiempo de escuchar. Normalmente en una consejería, yo divido la consejería en un gran porcentaje en escuchar. Porque cuando yo escucho, puedo ver su corazón. Una persona que a toda hora, yo no digo que hablar de plata sea pecado, pero una persona que todo el tiempo habla de plata, todo el tiempo habla de dinero, todo el tiempo habla de casas, de carros, del último celular, de lo que está de moda, pues su corazón está lleno de materialismo. Una persona que a todo le saca un chiste vulgar, un chiste sexual, que a toda hora le saca una similitud, todo lo relaciona con sexo, su corazón está lleno de laxivia. Una persona que a toda hora habla de venganza, de odio, de la justicia por sus manos, está lleno de rencor, de resentimiento. Y el Señor les dice a ellos esto: de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. Ahora, el Señor dice que hay dos tipos de hombres, uno bueno y uno malo. 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿De dónde saca? Del buen tesoro del corazón. Pero el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. O sea que el hombre bueno tiene un tesoro que es su corazón, pero el hombre malo también tiene un tesoro que es su propio corazón. ¿Sabe? Dice la Biblia que el bueno saca de su reserva, de su corazón, pero el malo también de su reserva, de su corazón. Hay gente mala, créame. Yo hace mucho tiempo entendí que el infierno era necesario. Hay gente que definitivamente es mala. Si se irán o no se irán a ese lugar, eso lo determina solo Dios. Yo no soy juez de nadie. Pero realmente hay gente, de verdad se lo digo con mi corazón, que merece ir a ese lugar. Malos. No quieren cambiar. Y el Señor dice que esa gente mala tiene un tesoro y solo hablan basura,
solo hablan muerte, solo hablan inmoralidad. ¿Usted por qué cree que la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Por qué cree? Porque las palabras tienen la capacidad de corromperte. Las palabras tienen la capacidad de destruirte. Yo tengo un grupo de amigos desde mi infancia y cuando nos reuníamos con ellos a hacer una cena, a charlar, yo les decía, yo estoy aquí hasta donde la conversación se ponga pesada. Cuando ustedes hablen cosas que no edifiquen, me voy. Vos tan aburridor, tan charro, no importa. Si yo me quedo allí, esa conversación terminará corrompiéndome. Lo que yo escucho, entonces me voy a la casa meditando y pensando cosas. Y entonces aquí un término de algunas personas es cuando están ahí en una relación clandestina, tengo un arrocito en bajo y tengo por allá una amiguita. Y si uno comienza a escuchar cosas, o estoy haciendo estos negocios y estoy en esto, y comenzamos a prestarle los oídos a las palabras que alguien saca de un mal tesoro. Y el Señor dice esto, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escúcheme, hay algo que se llama el juicio del trono blanco. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que estarán todos los muertos de pie ante Dios y darán cuenta al Señor. Ahí no habrá forma de chantajear, de sobornar, de comprar al juez, de comprar al abogado, nada. La Biblia dice que en este momento el Señor Jesús es mi abogado, el que está intercediendo, pero un día ese abogado se convertirá en un juez. Grave cosa. Y el Señor dice de toda, no de algunas, de toda palabra ociosa que hablen los hombres el día del juicio, que hablen los hombres darán cuenta el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras, mire, sí, yo daré cuenta por mis actos, pero mire la importancia de las palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué poder tan gigante tiene lo que nosotros hablamos? ¿Tus palabras te salvarán? Cuando usted es salvo, usted tiene que hacer ¿qué? Una oración de fe que se hace ¿con qué? Con sus palabras. La palabra, dice la Biblia que Dios hizo todo en el libro de Hebreos capítulo 11. El universo fue creado por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra. Si usted va a Génesis capítulo 1 versículo 26, casi 22 veces se menciona y dijo Dios, y habló Dios diciendo, ¿el poder de qué? De la palabra. Por causa del tiempo voy a terminar allí, pero te voy a decir esto. La próxima vez que tú veas una manifestación de algo espiritual, antes de juzgar, antes de criticar, antes de decir eso no es de Dios, mejor cierra tu boca y pídele al Espíritu Santo que ponga guarda en tu boca, porque podemos decir que algo no es de Dios y es de Dios. Ahora, si nosotros lo hacemos, digámoslo, de manera ignorante, no es una blasfemia. Blasfemia es cuando yo soy consciente de lo que estoy hablando y adrede y orgullosamente lo hago. Que Dios guarde nuestra vida de blasfemar. Padre, pon guarda en mi boca y líbrame, Señor, de blasfemar. Yo no quiero blasfemar contra ti. Te pido perdón por todas las veces que he sido necio con mis palabras y perdón por todas las millones de palabras ociosas que han salido de mi boca. Ayúdame a tener palabras limpias, palabras santas, palabras honestas, palabras que vengan de ti, para que por esas palabras yo sea justificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia.
tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.